Quería hablarles de algo que tiene dentro del pueblo de Dios algún toque de fantasía, ¿no? Y es esto de escuchar la voz de Dios. En muchas ocasiones es real, poderoso, directo. En otras tantas, alguien se sirve de la experiencia que alguien ha tenido, la imita, alguien pretende decir que Dios lo escuchó. Y tiene todo esto mucho que ver con la intención que hay detrás de todo esto. Si yo veo que alguien de ustedes tiene una camioneta nueva, preciosa, y me acerco y le digo, Dios me dijo que me siembres esa camioneta. Usted vaya a la palabra, analice a ver si yo no estoy enseñando una doctrina errónea. Pero si yo digo, Dios me dice que levantes el escudo. Si yo te digo, Dios me dice que tu mirada esté atenta solo a la palabra. Y es muy posible que coincida con el texto que el Señor quiere soltar sobre tu vida y en esa unidad, esa palabra haga efecto en tu corazón. Ahora, desde ahí en adelante usted me va a preguntar, ¿y tiene voz gruesa Dios? ¿Cómo? Porque todos tenemos esa fantasía que el Padre truena desde los cielos. Luis Guillón, y nosotros así, ¿no? Y la verdad es que ojalá Dios nos permitiera eso, pero muchos nos vamos a asustar. Entonces, seguramente Dios usa otros modos de hablar. Yo escucho a Dios de una determinada manera y tengo certeza que es de Dios cuando lo escucho de esa manera y no les voy a contar. Pero bueno, capaz que después les cuento, pero la idea es que nosotros podamos aprender a percibir lo que es la voz de Dios. Tenemos a la mano, sencillo, el poder recibir lo que Dios quiere decirnos. Ahora, el hecho de avanzar y profundizar en esto de oír la voz de Dios en nuestras vidas, seguramente nos va a llevar a vivir de otra manera, especialmente oír la voz preventiva de Dios, lo que Dios quiere enseñarme para que yo salga de una situación, para que yo evite alguna situación que puede ser dolorosa o difícil. Entonces, la idea es que yo pueda hoy determinar qué quiero escuchar. Todos tenemos la necesidad de ser oídos, a todos nos gusta hablar. Si no dijo amén al que está al lado, decir ahora te haces el mudo. Mira. Pero todos tenemos la necesidad de ser escuchados y muchas veces, a veces cuesta hablar. A veces uno dice, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y si quiere que te cuente, que empieza a contar, ¿no? Y dice, no, está bien, no contes más. No, pero te quiero contar. Y te pide oración, repaso de la oración, que es todo, ¿no? Y sigue contando y después dice, porque esto me hace acordar mucho al año 68. Y dice, sí, y no para más. Entonces, así a veces vamos delante de Dios. Y muchos de nosotros, si analizamos hoy nuestra oración, es un discurso, una serie de pedidos, muy basada en nuestras necesidades. Y no está mal porque Él es Dios y nosotros su creación, pero no debe ser todo el tiempo así. También podemos interactuar, también es bueno que a veces escuchemos. Quizás muchas de las cosas que estamos pidiendo, si hubiésemos oído antes, ahora, no tendríamos que estar pidiéndolas. Quizás mucho de lo que estamos pidiendo que el Señor haga, establezca ahora, no tiene tiempo de parte de Dios. Y Dios ha determinado que será luego, un poquito más allá. Y con eso Él está corriendo el eje, está pasando a otro nivel las cosas. Y nosotros entendiendo que quizás permite alguna situación porque quiere llevarnos a un nivel de aprendizaje. Y cuando el Señor permite algunas cosas en nuestras vidas, es una verdadera expresión de amor. Todo tiene que ver con salvarme. Permitió el Señor, que es mi creador, que yo pase por algunas situaciones difíciles que me hagan mirar al cielo. Y cuando miré al cielo, el Señor respondió con gracia y con amor. He sido ingrato en muchas ocasiones y cuando estuve en necesidad, otra vez miré al cielo y ahí estaba el Señor, otra vez intentando bendecirme y guardarme. Así que yo tengo que entender que tengo un todopoderoso Dios, grande, majestuoso, que tiene la intención de estar en contacto con nosotros. Dios nos quiere hablar.
La voz de Dios, entonces, es lo que quisiéramos entender. Hay una necesidad en nosotros de escucharla y a veces queda postergada. Alguno se frustra, alguno determina, bueno, si no la escucho no importa. Alguno determina que hasta recibe una enseñanza errónea y dice, bueno, pero eso es fantasioso. Lo importante en esta vida es haber entendido que debemos portarnos bien porque vamos a cosechar cosas buenas y si nos portamos mal vamos a acarrear consecuencias sobre nuestra vida. Pero la idea es que podamos romper con esto y poder entender que tenemos acceso al Todopoderoso Dios y que podemos hablar con Él. Mire, el Señor respondió y dijo, escrito está. Decirle que está al lado, escrito está. Y entonces soltó una enseñanza ahí en Mateo 4, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Así que el Señor me está llevando, me hace trascender. Cuando yo comienzo a relacionarme con Dios, trasciendo a un nivel mayor. Y ahora ya no soy de los que comen pan nada más, aunque comimos mucho pan en el retiro de varones, pero entiendo que no somos de eso nada más. La verdad es que Armando está revisando los amortiguadores por toda la comida que tuvo que llevar, pero entendemos que nosotros nos alimentamos físicamente y también espiritualmente. Así que la idea es que nosotros meditemos en esta palabra y entonces dice, no solo de esto vivirá, y entonces dice, sino de toda palabra. ¿De toda qué? Palabra que sale de la boca de Dios. Ahí aparece la terminología sale. No dice que salió, fue el corazón del profeta y el profeta la transcribió. No dice que ya salió el día que se terminaron los libros, sino que de toda palabra que sale, decirle que está al lado, sale. Y eso implica que tiene cierta continuidad, que tiene actualidad. Hoy día está saliendo palabra de Dios en favor de nosotros, en favor de la tierra, para corrección, para instrucción, para favorecernos, siempre con la intención de bendecirnos. Todo líder en la iglesia afronta esta pregunta. Todo el mundo que empieza a ministrar a alguien, que habla con alguien, el que evangeliza por primera vez con alguien, el que le quiere enseñar a alguien que todas sus necesidades las tiene que llevar delante del Señor. Comienzan algunas preguntas que siempre están ligadas a esto. Si Dios está atento y Dios nos habla. La idea es que, ¿qué espera Dios que haga yo? ¿Y qué debo dejar de hacer para poder tener ese contacto? Creyendo muchas veces y entendiendo que eso es el efecto de mi relación con Dios. Y no porque yo lleve adelante ese proyecto, porque ese proyecto es un proyecto de religiosidad. Eso es a través de mi fuerza. Entonces yo determino, me voy a guardar de esto, me voy a guardar de aquello, y estoy aguantando en la vida de hacer un montón de cosas para poder tener acceso a Dios. Y la verdad es que el Señor seguramente valora el esfuerzo, pero no me va a permitir tener fruto. Ahora, lo que me va a llevar a poder transitar en victoria es que mi relación con Dios llegue a tal intimidad que el fruto de mi relación sea que yo resista, que yo deseche todo aquello que antes hacía tanta fuerza para tener bajo control. Entonces el que estaba en vicio, el que estaba atado a diferentes cosas, el que se conducía pecaminosamente, es convencido de pecado como al principio, pero ahora hay una cierta continuidad en esa convicción. Y entonces anda por la vida y dice, ahí hay pecado, y se corre. Y sigue caminando correctamente. La idea entonces es que podamos fortalecer esa intimidad con el Todopoderoso Dios. Así que la Biblia dice que no con ejército ni con fuerza, decirle que está al lado, ni con fuerza, sino
con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, versículo 6. Así que entonces el Señor me enseña que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entiendo entonces que no es cuestión de destreza, no es cuestión de poder, no es cuestión de una demostración de poder, sino que es cuestión de intimar con el Todopoderoso e interactuar con el Espíritu Santo de Dios. Algunos han sugerido que esto enseña que Dios se va a encargar del asunto, que es el Espíritu quien lo hace y que nosotros tendríamos que quedarnos quietos. Por supuesto, es un error doctrinal. La Biblia no solamente nos dice esto, la Biblia también nos dice otro tanto de cosas que deben ser combinables, acomodables al propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. La Biblia dice que nosotros tenemos que ir y predicar. La Biblia dice que el Espíritu en nosotros nos enciende, pero soy yo el que lo expreso, soy yo el que lo contagio, soy yo el que logro que otro pueda encenderse en el poder del Espíritu. La Biblia no dice buscad el Espíritu Santo y te vas a sanar. La Biblia dice que oremos los unos por los otros. Entonces yo busco del Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo oro por el enfermo y el enfermo será sanado. Así que cada uno de ustedes tiene acceso a ser lleno, a ser completo y a poder manifestar los dones a través del Espíritu Santo, e inclusive el de sanidad y demás. Así que míralo al que está, lo va a decir en cualquier momento, te sano de algo. Aleluya. Y aunque suene cómico decirlo en el medio de la reunión, la verdad es que para eso estamos, para eso llegaste a Cristo, para ser un canal de bendición, para poder ser aquel que suelta gracia, frescura. Mire, habrá algún pastor que quiere solamente para él la gloria, pero la gloria es para la iglesia. Es la iglesia la que está llamada a poder levantar la voz y predicar, a poder declarar que alguien es libre y que alguien sea libre, a poder orar por un enfermo y declarar que por sus llagas nosotros somos sanados y ese enfermo será sanado en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Jesús dijo, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, tócale la espalda al que está al lado, muchos azotes. Claramente el texto habla de la desobediencia y la consecuencia. Y a pesar de que está todo relatado en un contexto de un imperio que ejercía cierta violencia sobre los ciudadanos, lo que está enseñando es claro. Todo lo que no se haga correctamente recibirá un castigo. Y entonces claramente decía, aquel siervo, aquel que siervo, aquel que está involucrado, aquel que está bajo el llamado, bajo la cobertura, aquel que está siendo enviado, aquel que tiene autoridad para ir en el nombre del Padre a hacer el milagro, a declarar libertad, aquel tiene que hacer las cosas bien. Por eso está diciendo que tiene que hacerlo bajo la voluntad del Señor, tiene que prepararse y hacer conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Porque si no, decirle al que está al lado, cobra. La imagen es plenamente espiritual, pero debemos entender que hay consecuencias por no hacer las cosas al estilo de Dios y en obediencia al Señor. Cuando la Biblia dice azote, yo puedo ir lejos y puedo decir algunas cosas que me pasan. Puedo decir, bueno, yo pongo un negocio por la mía, hago lo mío, me porto mal, cobro mal, no pago impuestos, afano algo, toco. Y después le digo, Señor, bendecí, prospera este negocio para darle trabajo a mucha gente que necesita. Arrancamos mal. Y entonces seguramente en la primera de cambio voy a ir para atrás en la caja, van a empezar a pasar cosas y posiblemente se deshaga. Entonces lo que yo tengo que hacer es conducirme correctamente. Pero aún así en estas cosas, para poder
conducirme correctamente, necesito recibir inspiración divina. Tiene que salir de mí todo lo que está llegando y lo que sale de mí da como fruto que yo me conduzca correctamente. No que porque yo haga el esfuerzo para conducirme voy a recibir bendición, sino que porque recibo la bendición doy frutos que son agradables delante del Todopoderoso. Dios desea entonces líderes, desea gente poderosa en la iglesia. Mire, con Suma tenemos sueños de alcanzar a cientos de miles de personas, así que para que cientos de miles de personas lleguen a Cristo, ustedes tienen que ser líderes. Vos tenés que, mirarlo al que está al lado y decirle, vos tenés que ser líder. Profetizarle, decirle, ve una comunidad detrás tuyo. Aleluya. Y que de eso se trata. Ahora, si mientras que vos estás creyendo por un lado que vas a ser líder, estás diciendo, bueno, tengo que hacer el esfuerzo de dejar de pensar tantas cosas raras, tengo que dejar de mirar eso, tengo que dejar de leer aquello, tengo que dejar de criticar a mi suegra, tengo que aflojar y empezar. Eso va a fluir solo. Va a salir solo. Tu cercanía, tu vínculo va a hacer que vos comiences a rechazar automáticamente lo demás y lo demás se va a construir para bien y para la gloria de Dios solo. Amén. Así que se trata de eso. La idea entonces es que meditemos en qué. ¿Cuánto necesitamos escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Amén. Y todos tenemos que ir en busca de eso. La Biblia dice que pueden pasar varias cosas, pero hay una de las que vamos a hablar que puede llegar a ser grave. Y es, nosotros queremos escuchar la voz, pero queremos escuchar al Padre que truene desde los cielos y diga, amo a Guillón. Y a vos principalmente. Y yo diga, a mí. Sí, a vos. ¿No? Y entonces todos quisiéramos escuchar eso. Pero a veces el Señor habla para marcarme rumbo, para trazar un mapa, para darme una misión. A veces el Señor me manda, me dice, ¿viste esa familia que odias? Quiero que le lleves un regalo mañana. Bueno, robo una gallina y se la tiro. Bueno, los que no vinieron hoy hacen eso. Pero el Señor dice algo bien caro. Algo que te guste mucho. El anillo que te dejó el retatarabuelo con la piedra y que es todo de oro. Ese. Llévaselo de regalo. Fuera, ese no era Dios. Uno va a querer, porque esa no nos gusta. Pero cuando vamos a escuchar la voz, lo que diga el Señor, tenemos que decir, heme aquí, envíame a mí. Pudiera ser que a alguien se le endurezca el corazón porque tiene que hacer algo que no le gusta. Bueno, hay que ir y... Mirá si hoy a las 7 de la tarde, 7:30, en una iglesia de Bolivia, le dicen, bendigan a Argentina. Y dice, 3 bendiciones. Entonces, pero escuche. Y entonces, pero se haría difícil que alguien de una iglesia de allá, es un momento difícil, ¿no? Pero así podría pasarnos a cualquiera de nosotros, hacer una tarea difícil y se puede llegar a endurecer el corazón. Y entonces la palabra en Hebreos 4, versículo 7 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando la palabra suelta prevenciones como esta, es porque es muy factible que nuestro corazón se endurezca si oímos la voz de Dios. Porque la voz de Dios no llega a nosotros para solamente traernos consuelo, alivio, para renovar la fuerza. Cuando llega, muchas veces llega para soltar una misión, para dejar un desafío. Y a veces, en medio de esto, pudiera ser que se endurezca nuestro corazón. La idea es que nuestro corazón pueda rendirse delante del Todopoderoso, entendiendo claramente que ese mensaje viene de Dios. Ahora, ¿cuál es la clave para poder escuchar la voz de Dios? Lo primero, decirle al que está al lado, pero bien te tiene que ser la imitación. Míralo al que está al lado y decirle,
Bien. Al del otro lado sería me. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Lo primero que tiene que pasar para oír la voz del Señor, tenés que ser oveja. Y yo sé que a vos te gustaba que te digan león, pero el Señor dijo que somos ovejas. Y el único león es el león de Judá. Así que nosotros como ovejas nos abrimos paso. Tendremos que tener la actitud de la oveja, saber estar pastoreados, cuidados, saber conocer cuándo estar dentro, cuándo estar afuera, conocer que hay peligros latentes, saber que no nos podemos defender de nadie, saber que con nuestra fuerza cualquier depredador que venga me come. Pero tengo el buen pastor que tiene cuidado de mí y nadie me toca. Entonces yo tengo que ser oveja. Dice este mismo texto, mis ovejas oyen mi voz, y entonces dice, yo las conozco. Próximo paso, tengo que ser conocido de Dios. Para ser conocido de Dios te tenés que presentar. Alguno de nosotros fue delante de Dios y le dijo, mucho gusto, yo soy favorito, vos lo sabés todo, Señor, y principalmente sabés todo lo que necesito y lo que estoy sufriendo y lo mal que me hicieron en este mundo, y ahora quiero que vos me bendigas, me des felicidad, me des gozo, plata, y seguís pidiendo y te olvidás. Pero la idea es que nosotros vamos delante de Él para recibirlo como nuestro Señor y le decimos, Señor Jesús, yo soy pecador. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, te doy lugar en mi corazón para que habites. Y ahora te entrono en el lugar más alto para que seas mi Dios. Y ahí empieza una relación que debe tener continuidad, donde yo vaya y le diga, Dios mío, acá estoy, soy Fernando, soy Juan, soy Alberto. No porque Dios no tenga la posibilidad de identificarte, sino porque vos te querés identificar delante de Dios. Y que vos puedas decir, acá estoy otra vez, Señor, tengo la intención de llevar delante tuyo este clamor, este ruego por tal. Y si tu favor llega sobre mi vida, bendecime con todo esto que me está faltando, lo que necesito. Y empiezo a mostrar un perfil y empiezo a tener una relación. Algunos de nosotros decimos que conocemos a Dios, pero el problema es, ¿Dios te conoce? La Biblia en algún relato dice que muchos estarán confiados, creyendo, estarán listos para el momento y en ese momento, en ese pasar de listas no se va a oír su nombre. Es más, algunos serán desechados como hacedores de maldad. Así que la idea es que te hagas conocer con Dios. Ahora, si vos, Dios debe conocer a algunos de nosotros porque, este es el del puchero. Porque el único momento que ora es cuando dice, Padre justiciero, bendice este puchero. Nada más que en el almuerzo ora. Lo debe conocer al otro. Este es el de la paz. Esa les gusta, ¿no? Pero es el que dice, en paz me acostaré, en paz me levantaré. Nada más. Esa es su oración. Y así las oraciones. Este es el que, Señor, cubrinos con tu sangre, manda a los ángeles rodianos con ángeles guerreros, con espadas. La oración solamente es guardarse, cuidarse. Y entonces, la idea es que el Señor pueda conocernos más íntegramente, que podamos ir delante de Él, que tengamos contacto, que nos conozca. Ese es el intercesor. A ver a cuántos trae hoy. Ese es el que está clamando por una ciudad. Ese es el que va a cambiar la vida de Argentina. Y que podamos ser ese tipo de personas, teniendo acceso a Dios. ¿Cómo nos vamos a privar de orar por cosas grandes? A veces nos quedamos en la pequeñez y tenemos que orar para que el Todopoderoso mueva su mano en favor de nuestra oración. Así que entonces tenemos que ser ovejas de Él, tenemos que ser conocidos de Él. Y luego termina diciendo, y ellas me siguen. ¿Qué tengo que hacer?
seguir al Señor. Tengo que moverme detrás de todo. Todo lo que sea de Dios es bueno. Hay culto el martes. Gloria a Dios, estoy allá. Yo lo felicito por estar en la casa de Dios. Hay culto el sábado para jóvenes. Yo también voy si soy joven. Y entonces, y el domingo, yo me gozo en algunos de ustedes que a veces meten doblete. Vienen a 2 cultos. ¿Por qué está? Es exagerado, está muy mal, que no está disfrutando el poder estar delante del Señor. Hay lugares donde mencionar el nombre de Cristo hace que te maten. Ni siquiera pueden juntarse 2 a hablar de Cristo. ¿Cómo no vas a levantar la voz para darle la gloria al Todopoderoso y gozarte? Tenemos vidrio, todos pasan y miran y dicen, algún día seré como ellos. Y entonces, tenemos esta ventaja, esta posibilidad y no la estamos disfrutando. Tengo que ser de aquellos que se hacen conocer como Cristo, delante de Cristo, y después como cristianos fuera en nuestro clamor y en nuestra oración. Pero eso se va a notar claramente cuando yo sea de los que lo siguen, los que estoy buscando el momento, de los que, ¿cuántos están desesperados porque llegue el día de la célula? Bueno, desde ahora en adelante vamos a estar desesperados en el nombre de Jesús. Y así en diferentes situaciones, cualquier actitud. Hay una obra de teatro para nenes el sábado, gloria a Dios, a las 2 de la tarde vengo con mucho calor y todo y la disfruto, me gozo, veo que esos niños se están perfilando, que hay palabra en sus bocas. Tengo que entender que tengo que ser un seguidor de las cosas del Señor. Así que, entendiendo que por ese lado viene, mire, Juan 1, versículo 12 dice, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que yo tengo un derecho adquirido, yo soy un hijo de Dios. Por lo tanto, puedo hablar con Dios y puedo contar con sus promesas, su favor, su misericordia. Pero tengo que ser de los que los recibieron. Alguna vez, alguno de ustedes o todos hemos hecho esta oración diciendo que los recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador nuestro. Amén. Ahora dice, a los que creen en su nombre. Y ahí empezamos y pudiéramos llegar a flaquear. Yo creía con tanta fuerza cuando estaba enfermo, pero ahora que estoy sano, me cuesta estar 5 minutos en su presencia. Yo creía tanto cuando estaba fundido y ahora que me está yendo bien ya me estoy olvidando del tamaño del Dios que tengo. Dios le dio derecho a ellos, a todos los que lo confesaron, de ser hijos. Y como hijos tenemos que percibir el amor de Dios. Esto de ser llamados hijos, Dios podría habernos llamado compañeros de milicia, compañeros de batalla. Pero la vara era muy alta, no nos da la nafta, no podemos, no podríamos. Pero nos llamó hijos. Y un hijo es un hijo. Yo hago todo lo que tengo que hacer para que se conduzca correctamente, para que haga las cosas bien. Pero te puede haber salido torcido. Y por ahí tu hijo hace unas macanas que te traen unas consecuencias bárbaras. Por ahí te tocó un hijo estafador, un hijo mentiroso. Por ahí te tocó un hijo que hace malas elecciones. Un hijo que sufre y hace sufrir a toda la familia. Pero es tu hijo. ¿Y por qué es tu hijo? Más allá del momento especial, el momento de bronca, vas a tener la tolerancia que tiene un padre que ama o una mamá que ama. Y entonces el Señor me pone en esa categoría, en la de hijo, entendiendo que yo soy uno de esos que el Señor ama a pesar de. Tengo mucho por mejorar, pero como soy hijo, tengo el amor de Dios sobre mi vida. Los que pertenecen a Jesucristo tienen el Espíritu Santo, nos enseña la palabra, mora en ellos. Él nos ayuda a reconocer la verdad de Dios y su dirección en nuestras vidas. Debemos permitir que el Espíritu Santo interactúe. Tener al Espíritu Santo no es solamente manifestar dones o hablar en lengua. Tener al Espíritu Santo es poder leer la Biblia de otra manera.
entendiendo que hay una revelación del texto que es profunda, que es actual y que es para mí y que también puede ser para los que están a mi alrededor. Entonces tengo que tener esa llegada. Escuchar con precisión la voz de Dios es algo en lo que creemos a medida que vamos madurando. Alguien puede decir, no, eso de escuchar la voz de Dios es para los pastores. Yo cuando llegué pensaba que era así. Dios le habla a los pastores, después el pastor me hace el favor y me dice algo el domingo y yo me voy contento. Pero la verdad es que es un privilegio que tenemos todos. Tenemos la posibilidad de escuchar y eso será a medida que maduremos. Por eso es que yo tengo que hacer todo lo posible por madurar. Me gozo en la cantidad de personas que hay en la Universidad de la Vida, en las personas que están preparándose, en las personas que siguen buscando, que abren la Biblia, que la leen, que anotan preguntas y después se la mandan al líder o algún mayor espiritual que consideren. Preguntan, no entendí nada de este pasaje, ¿me ayudás? Y ya están hablando. Entonces la idea es que podamos seguir creciendo y seguir madurando en el nombre de Jesús. No debe confundirse con las afirmaciones de una nueva revelación de Dios, sino que se refiere a la comunión con Dios a medida de que nos vamos relacionando con Él a través de Cristo. También hay que reconocer que a veces las personas afirman haber escuchado a Dios y fue la voz de su propia mente hablando, un buen deseo, una buena intención, pero no fue la voz de Dios. Y entonces tenemos que entender cuál sería el propósito para que Dios esté soltando su palabra. La principal manera en que Dios habla hoy es a través de la Biblia, de su palabra escrita. Entonces la Biblia es el primer lugar donde debemos dirigirnos para poder escuchar la voz de Dios. Si querés escuchar la voz de Dios, tenés que ser un lector de la Biblia. Un proyecto, un plan, 3 versículos por día, un capítulo por día, si querés un libro por día, según el tiempo y las ganas que tengas. Tampoco hacerlo por obligación y sobrecargarte hasta rechazarla, sino que lo que tenés que hacer es disfrutarla y gozarte y entender que ese mensaje, aunque esté dirigido a un pueblo en especial, también es para vos. Dios te convida de esa gracia. A través de la Biblia somos capaces de aprender sobre el carácter de Dios, cómo se comunica. La Biblia es viva, es activa y útil para nosotros y tenemos que guardar esto en el corazón. La Biblia es viva, activa y útil para nosotros. La Biblia en nuestras manos es esto, pero la Biblia en manos de un inconverso es un libro nada más. Un inconverso todavía no es hijo, todavía no es oveja, todavía no está tan cercano. Abre, lee, no entiende nada, se la agarra con Reina y Valera y dice cosas, pero para nosotros es un mensaje profundo. Para nosotros, detrás de un texto, hay una salida al escollo en el que estábamos atorados. El Señor tiene la intención de soltar promesas y llegan a nuestro corazón cuando vamos a la palabra de Dios. Hebreos 4, versículo 12. Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia viene para hacer algo. Yo tengo acceso a la palabra, pero la palabra tiene acceso a mí. Y la Biblia viene para hacer algo. Y la Biblia me expone lo que hay, cuál es mi condición. Dice la palabra que penetra hasta la médula, hasta los huesos y juzga mis pensamientos. Lo que yo estaba pensando cuando fui a la palabra, las intenciones de mi corazón. Si yo estaba buscando un pasaje para consolarme porque metí la pata, me equivoqué, porque erré, porque pequé. Si yo estoy buscando un pasaje para justificar mi error, casi que hasta pudiera llegar a dibujarlo y encontrarlo. Pero tengo que permitir que la Biblia también me ministre
Lo primero que tiene que pasar es que tengo que abrir mi corazón frente a la palabra y tengo que dejar que penetre hasta lo más íntimo de mi ser. Segunda de Timoteo 3, versículo 16, nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué hace la palabra? Me capacita. Decirle que está al lado, nos capacita. Así que más allá de encontrar la salida, el consuelo, la fuerza, la palabra me inspira y me lleva a hacer la voluntad de Dios. Me capacita para hacerlo al estilo de Dios y no al mío. Cuando leemos la Biblia con un corazón que busca el entendimiento, estamos escuchando activamente la voz de Dios. Pero tenemos que estar preparados de esa manera, con un corazón que está buscando el entendimiento. La mayoría de la voluntad de Dios para nuestras vidas ya está revelada en la palabra, en la Biblia. Nuestra porción es obedecer. Lo que a mí me toca, la parte que a mí me toca, es obedecer a la palabra. Yo no puedo decir, me gusta este texto porque es fácil, es todo promesa. Me gusta aquel texto porque me aconseja correctamente. Me gusta aquel texto porque lo deja mal parado aquel que conozco. Y el texto que te habla a vos, y el que te confronta con tu situación, el que te lleva a renunciar. ¿Qué mejor que Dios a través de su palabra te haga sentir inmundo, te haga sentir pecador? ¿Qué mejor que tu papá te corrija con amor y que vos puedas renunciar y librarte, abrirte paso y entonces recibir todo lo que Dios tiene preparado desde siempre para tu vida? Todo lo que creemos que escuchamos de Dios debe ser compatible con lo que ya ha sido revelado en la palabra. Por ejemplo, si contradice la Biblia, el mensaje no es de Dios. Todo lo que me digan de parte de Dios tiene que coincidir con la palabra, que es justamente la palabra de Dios. Dios también puede hablar a través de otras personas. Esto puede suceder en forma de una conversación. A veces somos medio místicos y pensamos que para que alguien hable tiene que hacer así, se le ponen los ojos blancos y a veces conversando con alguien que tiene a Cristo en el corazón, recibo el mejor consejo y sé que viene de parte de Dios. A veces simplemente oyendo a alguien que va un paso adelante, que tiene cierta madurez espiritual, me inspiro y puedo corregir algunas situaciones. Eso entonces puede suceder en forma de una conversación con un amigo. Puede pasar cuando estoy frente a un consejero o sencillamente porque fluye el don de Dios y entonces recibo esa palabra. Proverbios 27, versículo 17 dice: el hierro se afila con hierro. El hombre en el trato con el hombre. A veces quisiéramos que no sea Él el que me lo diga, porque parece que está agrandado. Él se piensa que es 3 veces santo y a mí siempre me encuentra el pecado, ¿no? Y entonces yo no quisiera, pero la Biblia dice, hierro, decir al que está al lado, hierro con hierro. Entonces se afila y a veces los hombres, el trato con los hombres me termina sacando bueno, ¿sí? Yo les conté de Horacio, mi vecino, que se asomaba en la medianera de casa y lo primero que me decía, a veces ni buenos días me decía, y me decía: a los tibios los vomitaré de mi boca. Y ahí yo no sabía si tomarme la temperatura. Yo había recibido hacía poco a Cristo, pero entendía lo que Él me quería decir. Estaba contado con... Y la verdad es que de alguna manera, aunque muchas veces me escondí y no salí cuando gritaba de la medianera para que salga, el tibio no está, no, y entonces no sabía cómo defenderme porque no tenía los argumentos, pero de alguna manera fui descubriendo que era tibio, que no tenía un corazón apasionado, que simplemente
había enganchado a algo que estaba bueno, buena gente. Yo había cortado de hacer cosas malas y con que corté de hacer cosas feas por un lado, que con eso ya estaba y había mucho más por hacer, mucho más por cambiar en el resto de mi vida. Y entonces, ahora entiendo, menos mal que con ese hombre era afilado como hierro con hierro. Así que quizás alguna cosa te incomode o no la recibas con el mayor gusto, pero podamos entender que el Señor muchas veces permite que en ese trato con los hombres, que en esas conversaciones sencillas, podamos corregir y tomar buenas decisiones. Quizá un mensaje del Pastor Uti también puede sumar como mensaje divino. Romanos 10, versículo 17 dice: así que la fe viene como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo o la sabiduría de consejeros piadosos. Entiendo entonces que posiblemente a veces suena algo, escucho algo. A mí me pasaba y a usted le debe pasar también, que parece, ¿quién le contó a este lo que me pasa a mí? No, porque fluye así y dice, pero y me parece que encima me miró a mí. Pero ese es el Señor que te está favoreciendo, que tiene la intención de bendecirte. Así que podamos entender que Dios está haciendo cosas buenas a nuestro favor. Proverbios 15, versículo 22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. El consejo te lleva a prosperar. Tenés que escuchar gente que está un tranco delante en la palabra de Dios, en su vida espiritual. Tienen cosas buenas. Generalmente a nosotros nos pasa, y lo hemos hablado muchas veces con Zulma, que nos traen el embrollo. Quería hablar con usted. Bueno, ¿de qué? Bueno, decidí mal, hice mal y todo. ¿Y por qué no viniste antes de decidir? La idea es que podamos adquirir sabiduría en el hablar con Dios. Y si somos capaces de ir en busca del consejo, los planes no van a fracasar. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Decí conmigo, prosperaré. Escuchar la voz de Dios a través de otra persona puede ayudarnos aún hasta a interpretar la Biblia, incluyendo ver cosas que antes no veíamos, como áreas ocultas de nuestro propio orgullo o nuestras motivaciones. Alguien puede estar errando aún al interpretar personalmente la palabra, y cuando escucha la administración de otro, se abren puertas que antes no estaban abiertas, y ahora puede descubrir que quizás ese no era el camino y que puede resolver algunas cuestiones para la gloria de Dios. Así que otra forma de escuchar la voz de Dios es a través de la oración. ¿Cuántos oran acá? 20%, bien. ¿Cuántos oran? Métale fe, levante la mano, aunque no ore así. Amén. Decirle al que está al lado, no sé lo que era, pero sé lo que seré. Aleluya. Así que la idea es que a través de la oración, ¿qué es orar? Aleluya. Pero el término me tiene que hacer pensar en una... ¿Usted habla solo? Usted va a un lugar y le dice, hola, ¿cómo estás? Yo bien, y ¿qué te parece? Y siempre venía acá, sí, yo vengo también siempre. Y qué linda ropa que tengo, y la tuya también me gusta. Uno, así hablaste solo. Y a veces con Dios hablamos de esa manera. Hay que poner un stop, y a veces hay que escucharlo. Cuando uno saluda a alguien, dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y espera. A veces nos apuramos, le decimos, espero que bien, y seguimos, pero con Dios tenemos que cambiarlo. Esto requiere que callemos nuestro corazón para que podamos escuchar lo que Él tiene que decir, y también ser lo suficientemente pacientes como para esperar en Él. Es común pensar que cada vez que el Señor habla será un evento ruidoso en lugares espectaculares. El Señor visitó al profeta Elías cuando estaba en su peor momento, escondido en una cueva. Primera de Reyes 19, versículo 11. El Señor
le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego vino un suave murmullo. Y entre lo que dice el versículo 13 y finalizando este 12, Dios estaba en ese murmullo. A veces la palabra de Dios llega con suavidad y quiere calar en lo profundo de nuestro ser. Es importante buscar el discernimiento para poder seguir los mandatos, lo que el Señor nos determina como mandamientos de Dios, y poder distinguir su voz de la nuestra o de la voz del enemigo. Salmo 119, versículo 125 dice: tu siervo soy, dame entendimiento y llegaré a conocer tus estatutos. Es a Él al que tenemos que ir por todo, pero pedir de la forma correcta. Quiero conocer los estatutos, por eso voy delante tuyo y por ende confieso que soy tu siervo. Filipenses 1, versículos 9 y 10. Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo. El clamor del apóstol por su iglesia, una iglesia con la que manifiesta cierta preferencia, era pedir en oración por ellos: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables. No lucir ninguna mancha, sino tener un aspecto agradable ante el Señor. Una estrategia útil es tratar de escribir un diario de oración. Escribir algunas de las cosas por las que estamos orando. Zulma por mucho tiempo tuvo cuadernitos de oración y la idea es que quizás yo no lo hice y vi cómo ella pudo al tiempo, cosas pequeñas. Es más, a veces nos encontramos y vemos cositas. Nazareno calza 45, ¿no? Y nosotros orábamos por su piecito. Ahora tendríamos que sorprender. Antes decíamos así, decíamos ese piecito. Y está ahí poquito tiempo después la respuesta del Señor, que el Señor tocó su piecito y su piecito pisa correctamente y creció. Y así varias ocasiones oramos por cosas y esas oraciones del detalle, de escribirlas. Yo les conté muchos milagros que el Señor hizo en la crianza de nuestros hijos, pero en estos detalles digo, ¿no? Ayudanos. Zulma escribía: ayudanos a comprar la cortina, porque por ahí la cortina que teníamos ya tenía más de 2 meses, tenía 42 años. Entonces decíamos, bueno, ya está, cambiemos el mosquitero, porque ya entran los murciélagos por los agujeros que tiene. Entonces, y Zulma oraba y el Señor que nos daba un mosquitero nuevo. Pero de anotarlo hacía que meses después, un año después, hojeando, decíamos: mirá, ¿te acordás cuando pedimos esto? Y mirá cómo el Señor lo dio. Y cobrábamos fe, decíamos: vamos a pedir otro mosquitero más. Y así íbamos cobrando fe. Así que no está mal que tomes nota. Al escribir entonces lo que crees que Dios te dice, también podés volver a revisar esas notas un tiempo más adelante y ver cómo Dios obró para animarte nuevamente en fe. Cuando sentís palabra, anotala.
vos decís, pero ¿y de qué me sirve que Dios me diga, estate firme? Si yo estoy bien, estoy congregando, anotala. Quizás abras ese cuadernito dentro de un año y justo estés medio apartadito, medio sin congregar. Y diga, el Señor hace un año me advirtió que esté firme. Gracias, Jesús. Y otra vez me vuelvo al Señor. Entonces, anotemos lo que entendemos que viene de parte de Dios. A veces un versículo, a veces una palabra, a veces algo. Cada vez que Dios nos habla, siempre debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra, el discernimiento, nos van a ayudar a aprender mejor cómo escuchar y reconocer la voz de Dios. Si bien puede ser tentador pensar que necesitamos una palabra específica de Dios para tomar cualquier decisión en nuestras vidas, muchas veces no la necesitamos. De hecho, pudiera ser que eso se convierta en una excusa para que algunos no avancen, sino que queden ahí detenidos, esperando que Dios confirme a través de una palabra precisa y demás. Personas que permanecen estancadas, que no toman decisiones, o al revés, que toman decisiones imprudentes. Su actitud es la de decir que se espera en Dios, pero no están esperando en Dios, cuando en realidad simplemente se niegan a obedecer a Dios y a lo que Él ha ordenado. Dudan, quizás por miedo, y toman decisiones erróneas. Si bien debemos orar para tomar decisiones importantes, muchas veces debemos esperar a Dios por su dirección. El Señor sabe por el camino que vas a ir y por dónde te vas a conducir hacia la victoria. Hay muchas otras veces que vamos delante de Dios pidiendo dirección y no es lo que necesitamos, simplemente debemos seguir adelante. Hay cosas sencillas que son evidentes y claras a través de la palabra. El Señor cerró todo en que yo tengo que ser el que predica. La iglesia es la que predica. Así que yo no le puedo decir, Señor, dame una demostración desde el cielo si yo tengo que evangelizar. Ese es el mandato para la iglesia. Eso es lo que vos tenés que hacer como iglesia. Cuando puedas tenés que dar testimonio. Cuando puedas juntarte con alguien que lo sabe dar y aprender, abrite y cree que el Señor te puede usar poderosamente. Dios nos ha dado entonces muchas instrucciones claras en su palabra y estas nos van a guiar y muchas de nuestras decisiones, de las que tomamos a diario, ya están guardadas en nuestro corazón por el contexto general de la palabra. La palabra es fe, pero debo pedir discernimiento. Alguna palabra también se razona. Si quiero meterme en esto para que podamos entender. Si Dios dice no robarás, ¿qué tengo que hacer? Ahora, ¿por qué hay alguien que hace algo que es parecido a robar? Alguien que se queda con un vuelto, alguien que pesa mal en la balanza, y vaya a saber cuántos ejemplos más, ¿no? Alguien que no paga impuestos, que ratonea en una cosa, ¿no? Otro piensa que es una viveza, pero en sí lo que está haciendo es robar, aún con el diezmo. Dios lo llama a eso, robar el diezmo, a no darlo. Entonces, lo que yo estoy entendiendo es que muchas veces nosotros queremos conformarnos y queremos decir, justificar que esa acción, bueno, no se pudo llevar adelante por tales circunstancias y por eso. Lo que yo tengo que entender es que el Señor me está llevando a que yo puedo estar atento a su voz, y cuando yo oigo su voz, tengo que tener la intención de obedecerle al Todopoderoso. Y escucho en la palabra que tengo que ser sensible y que tengo que estar atento, que tengo que tener carga por la viuda, por el huérfano, orar por los ancianos, honrar al padre y a la madre. Y ahí puedo decir, yo, bueno, sabés, el padre que me tocó a mí, la madre, no se merece nada. Pero no dice nada de eso. Dice honrarlos. Algunas traducciones deberían decir honrarlo a pesar de lo que sea. Pero la Biblia dice que hay que honrarlo y se honra.
Entonces, la idea es que nosotros tenemos que manifestar obediencia en nuestro diálogo. Si yo oigo y obedezco, sigue la conversación. Si yo oigo y desobedezco, estorbé el fluir del diálogo. Así que cuando practicamos esto de escuchar la voz de Dios, podemos pedirle al Señor también sabiduría en cualquier situación de nuestras vidas. Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela al pastor. ¿Y a quién? Ya sabe entonces. Pídasela a Dios y Él se la va a retener para sí mismo. No. Y Él, tan obvio lo que dice, si a alguno le falta sabiduría, pida y Él se la da. Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. ¿Sin qué? Sin menospreciar a nadie. Filipenses 1, versículo 9 y 10 dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo. Dios nos da libertad para tomar decisiones, pero es fiel para guiarnos en la forma en que debemos conducirnos. Y eso es siguiendo su palabra, su voz y su pueblo. Podemos confiar en que a medida que practiquemos esto de escuchar y pasar tiempo en su palabra, vamos a reconocer su voz. Isaías 10, versículo 21, dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Hay algunas cosas que podemos guardar de este pasaje y que son claras y ya vamos a estar orando. Y dice, ya sea que te desvíes, no dice cuando estés derechito Dios te va a felicitar. Dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos, los oídos espirituales, esa relación que iniciaste al recibir a Cristo, va a estar abierto para que percibas a tus espaldas una voz que te dirá, corrigiéndote, este es el camino, síguelo. El Señor quiere hablarte, el Señor quiere aconsejarte, el Señor quiere motivarte a que sigas. Solo tenés que estar dispuesto a escuchar su voz.